Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Señores, ¿existe la predestinación? La respuesta a esa pregunta es un definitivo y rotundo no. Pero con decir que no, con eso uno no resuelve. Eso hay que explicarlo. Pero la manera de explicar que, aunque voy a explicar que no existe predestinación, para demostrar que no existe, hay que explicar la que existe. Alabado sea Dios. La teoría que hay de la predestinación, puesto que en la Biblia original no aparece la palabra predestinar, pero sí aparece en el texto traducido. Entonces, hay que poder explicarlo para poder entender entonces luego por qué no hay predestinación. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos aquí que en Romanos 8, 29 y 30 aparece estas 5 palabras. Aparece la palabra conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Porque dice Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Míralo aquí. Dice que el Señor a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y que a los que predestinó, a estos también los llamó. Y que a los que llamó, a estos también los justificó. Y que a los que justificó, a estos también los glorificó. Aquí, señores, nosotros tenemos 5 palabras que en cuanto a significado significan 5 cosas muy diferentes una de la otra. En cuanto a significado son diferentes. Pero estas 5 palabras, señores, tienen en común que todas tienen la misma cantidad. Son el mismo grupo de personas y la misma cantidad que van pasando de un lado a otro. El mismo grupo de personas que fue conocido, ese mismo grupo de personas fue predestinado. Y el mismo grupo de personas que fue predestinado, ese mismo grupo de personas fue llamado. Y el mismo grupo de personas que fue llamado, ese mismo grupo de personas fue justificado. Y el mismo grupo de personas que fue justificado, ese mismo grupo de personas fue glorificado. O sea, que en cuanto a cantidad, los conocidos son iguales a los predestinados igual a los conocidos, los llamados, los predestinados igual a los llamados igual a los justificados, y los justificados, señores, en cuanto a cantidad, son iguales a los glorificados. De manera, señores, que nosotros podemos comparar para encontrar, por ejemplo, el valor de P de predestinado. Si nosotros queremos saber qué por ciento de la población del mundo está predestinada para ser salvo, nosotros podemos encontrarlo a través de las otras palabras y dejando a P con su interrogante. Podemos nosotros ver, señores, que en cuanto a cantidad, predestinado es igual a llamado. Y recuerde que si predestinado es igual a llamado, entonces llamado también es igual a predestinado. Pero también tenemos, señores, que predestinado es igual a justificado. Y si predestinado es igual a justificado, entonces justificado también es igual a predestinado. Tenemos también, señores, que predestinado es igual a conocido. Y si predestinado es igual a conocido, también conocido es igual a predestinado. Y lo mismo, señores, con glorificado. Pero nos vamos a quedar con estos 3. Alabado sea el Señor. Nos quedamos con estos 3 por causa de tiempo. Miren, tenemos, señores, predestinado igual a llamado. ¿Cuántos son los predestinados? Nosotros podemos saber cuántos son estos por vía de encontrar a los llamados. ¿Cuántos son entonces los llamados? Vamos a ver. Nosotros empezamos nuestra búsqueda con Romanos 1, alabado sea el Señor, en los versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, tenemos Romanos 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en
todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en esta ocasión. Mire, aquí tenemos el mundo. El mundo se divide en naciones. Y Pablo le está hablando a los romanos en esta ocasión. Y Pablo le dice que todas las naciones, incluyéndolo a ellos, a los romanos, están llamados a ser de Jesucristo. Ahora, fíjese que estas 5 palabras, en cuanto a cantidad, son la misma. Y acabamos de ver, señores, que los llamados son el 100%. Y viene una pregunta: ¿cuántos son los predestinados cuando los llamados son el 100%? Pues también son un 100%. Alabado sea el Señor. Pero no solo para predestinados, sino que cuando el valor aparece en una de cualquiera que sea de las palabras, ese mismo valor lo tienen todas las otras, porque son en todo caso el mismo grupo y la misma cantidad. Por consiguiente, aquí tenemos también el 100% de gente que fueron conocidos, el 100% de gente fueron predestinados, el 100% fue llamado, el 100% justificado y el 100%, señores, glorificado. Pero no es solamente esta cita que nosotros tenemos, sino que nosotros podemos seguir encontrando citas una tras otra. Y nosotros podemos, por ejemplo, podemos ir a Isaías 45, versículo 22, donde el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y aquí el Señor hace un llamamiento universal. Pero cuando el Señor llama a que sea salvo todos los términos de la tierra, ¿quiénes son entonces también los predestinados? Puesto que los predestinados y los llamados, señores, son la misma cantidad. Está el Señor llamando a ser salvo a todos los términos de la tierra. ¿Cuántos son entonces los predestinados? El 100% de los seres humanos, señores, está predestinado para ser salvo. Pero también podemos ver la cita de Lucas 24, verso 47. Cuando el Señor le da mandamiento a los apóstoles antes de ascender al cielo y le dice que vayan por todo el mundo, que prediquen el evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y si todas las naciones, señores, comenzando desde Jerusalén, están llamadas por Jesucristo, ¿quiénes son también entonces los predestinados? Exactamente, todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, están también predestinadas. Y no solamente tenemos esa cita, sino que también podemos ver que Pablo le dice a los colosenses, dice que este evangelio se predica en toda la creación debajo del cielo. Y toda la creación se refiere, señores, a todo ser humano. No se refiere de que a los volcanes, ni las montañas, ni los ríos, ni tampoco a la cotorra, ni a la lombriz de tierra. Se refiere a todo ser humano. Y cuando todo ser humano debajo del cielo, señores, se le predica y se llama, ¿quiénes son entonces los predestinados? Alabado sea el Señor. Y que el Señor también le dijo dice en Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo ser humano, señores. Y cuando usted predica, usted está llamando. Y cuando usted llama a todo ser humano, porque todo ser humano está llamado a ser de Jesucristo, ¿quiénes son entonces los predestinados? Eso mismo, Señor, todo ser humano. Nosotros buscamos citas y más citas, alabados a Dios, y todas dan que un 100%, señores, de los seres humanos están llamados para salvación. Dice la palabra de Dios que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y cuando todo ser humano, señor, está llamado al arrepentimiento, ¿quiénes también están predestinados si no el 100%? Por eso es que con tan sencillo como esto, señores, con usted buscar el valor que tiene cada una de estas palabras, usted lo estudia por separado y usted ve con cuánta facilidad se cae, señores, una perversa herejía que tiene más de 1700 años perturbando a la iglesia, señores. Pero así como un virus, cuando un virus sale, el virus acaba por un tiempo hasta que el sistema médico encuentre una fórmula que lo neutraliza. Asimismo, este virus
llamado calvinismo, señores, ya tiene remedio. Este virus se cura. El calvinismo con Biblia tiene, alabado sea el Señor. Señores, y nosotros buscamos también de los justificados. Nosotros podemos buscar, hay más citas de llamado que nosotros podemos buscar. Pero vamos a darle espacio para los justificados, señores. Y dice la palabra de Dios. Dice en Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, cuando Dios no le está tomando en cuenta a los hombres su pecado, ¿qué está haciendo? Sino justificando. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Texto muy favorito de los calvinistas. Alabado sea Dios, para pretender que Dios escoge a alguno. Pero ¿a quién en este caso de Corintios 5:19 Dios no está inculpando de pecado? ¿Cuánto vale P de predestinado cuando J vale el 100%? Señores, y es que es clara la palabra cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso equivale también a un 100% de la humanidad. ¿Y cuánto vale P de predestinado cuando los llamados son el 100%? Dice el Señor en su palabra, en Juan 6:51, dice: el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y en una escala del 1 al 100, a la palabra mundo, a la población del mundo, ¿qué por ciento usted le asigna? Eso vale un 100%. Y cuando el 100% de los seres humanos le llega a justificación, ¿cuántos son entonces los predestinados? Dice Isaías 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el Señor. Y en una escala del 1 al 100, ¿cuánto vale eso? Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. El texto original dice: por lo del mundo entero. Alabado sea el Señor. Y en una escala del 1 al 100, ¿cuánto vale eso? ¿Por cuánta gente Cristo está haciendo la propiciación cuando lo es por el mundo entero? Y si por el mundo entero Cristo está muriendo y la justificación le llega al mundo entero, ¿cuántos son entonces, señores, los predestinados? Alabado sea el Señor. Nosotros podemos ver, señores, a 1 de Timoteo 2, versículo del 3 al 6, que dice la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Alabado sea Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Pero por cuáles todos? Por todo lo que Dios quiere que sean salvos. Ahora, esa palabra quiere, cuando usted busca por su significado en el idioma original, es la palabra celo, que significa, mire, determinar, significa escoger, significa preferir, que Dios se inclina, que Dios se deleita en que todos los hombres sean salvos. Fíjese sobre todo la palabra determinar, dice que Dios determina que todos los hombres sean salvos. El calvinismo insiste mucho en la palabra predestinar, pero si predestinar significa destinar, esta palabra también significa determinar. Perdón, si predeterminar significa destinar, entonces esta palabra que el Señor quiere, está en Timoteo 2:4, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, la palabra quiere, que en griego es celo, significa también determinar. Y entonces el calvinismo tendría que admitir que Dios destina que todos los hombres sean salvos. Si determinar es destinar,
Aquí entonces también determinar debería ser destinar, y debería decir entonces que Dios destina que todos los hombres sean salvos. Señores, y le quiero citar también a Timoteo 4, versículo 10, donde dice la palabra de Dios: porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Fíjate qué especialidad tiene este texto. Es un texto especial porque dice que el Señor dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, y Pablo le da un mandamiento a Timoteo, le dice: esto manda y enseña. Un mandamiento es algo que se debe obedecer. ¿Qué se debe obedecer en este caso? Que hay que enseñar que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cuando en la Biblia hay un mandamiento y usted decide violentarlo y no hacerlo, usted comete un pecado que se llama pecado por soberbia. En la Biblia dice que hay pecado por yerro y pecado por soberbia. El pecado por yerro es cuando usted no sabía que eso estaba ahí y usted cometió la falta. Usted pecó, pero por yerro, no sabía. Pero hay otro pecado que es el pecado por soberbia, que es cuando usted sabe que hay un mandamiento ahí para que haga o no haga algo y usted decide violentar ese mandamiento. Usted peca por soberbia. Y la palabra de Dios dice que el que hace algo con soberbia ultraja a Jehová. Si usted voluntariamente, después de haber conocido esto, de que eso es un mandamiento, de que usted debe enseñar que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, si usted decide violentar esto, usted peca por soberbia y ultraja a Jehová. Señores, y también tenemos el texto de Romanos 5:18. Dice la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno solo le vino a todos los hombres la condenación, de la misma manera, por la justicia de uno, le vino a todos los hombres la justificación de vida. De manera, señores, que cuando a todos los hombres le llega la justificación de vida, ¿a cuánto también le llega la predestinación? Si todo ser humano le llega justificación, ¿a quién entonces le llega predestinación? Puesto que los justificados y los predestinados, señores, son la misma cantidad. Pues al 100%, señores. A través de esta fórmula usted puede ver, señores, que Dios conoció previamente al 100% de los seres humanos, que en caso de haber predestinación, está predestinado el 100% de los seres humanos, que el llamamiento es para el 100% de los seres humanos, la justificación para el 100% de los seres humanos y la glorificación también para el 100% de los seres humanos. Señores, y es que usted puede ver, mire, le dijimos al principio que no existe la palabra predestinación. Esa palabra en el texto original no existe, solamente existe en el texto traducido. En el texto original la palabra que aparece es esta, mire: pro-orizo, que significa, mire, determinar antes. Pro-orizo significa determinar antes. Antes se refiere a algo previo, previamente o de antemano. Y entonces la palabra determinar, señores, significa, mire, acordar, decidir, decretar, definir, diagnosticar, disponer, resolver, fallar, mandar, ordenar, concluir, describir, deslindar, encuadrar, especificar, fijar, limitar, precisar, señalar, querer y destinar. Fíjese, le he citado ahí 22 términos diferentes que significa la palabra determinar. Uno de ellos es verdad que es destinar, pero fíjese que es uno de 22. Uno de 22 significa destinar. Sin embargo, en todo caso donde aparece la palabra predeterminar, que es 6 veces en la Biblia, en el texto traducido, en todos los casos donde aparece la palabra predeterminar, el autor lo traduce como predestinar. Solamente en un caso podría aplicarse la palabra predestinar,
porque se trata de una cosa, y es en Corintios 2:7, cuando dice sabiduría predestinada para nuestra gloria. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa? Que como se trata de algo, de una cosa, las cosas solamente suceden, no tienen voluntad propia y por consiguiente no cambian de opinión, no opinan ni hacen nada, simplemente suceden. Pero las otras 5 ocasiones, hay 2 que es en Romanos, el texto que tratamos aquí, 8, 29 y 30, y 2 que es en Efesios, en el capítulo 1, versículo 5 y en el versículo 11. Para referirse a seres humanos. El texto original dice predeterminar. El texto original dice predeterminar, pero el traductor escoge la palabra predestinar. Pero ¿aplica la palabra predestinar para el ser humano? Pues no, puesto que el Señor apela a que la salvación que Dios ofrece, que el ser humano la quiera recibir, y por eso le dice, mira, te pongo enfrente camino de vida y camino de muerte. Coge el que tú quieras, pero yo te aconsejo que coja la vida y que viva. Alabado sea el Señor. Y le he mostrado, señores, miren, que en caso de haber predestinación, el 100% de los seres humanos estuviera predestinado en caso de que eso existiera. Le he mostrado, mire, lo que significa la palabra que se usa que usa el traductor para decir predestinar, es la palabra prorizo, y le he mostrado, señores, que significa, mire, cosas muy diferentes. Tiene 22 términos diferentes, entre los cuales uno de ellos es destinar, pero no es necesariamente el término adecuado. Y le puedo probar, mire, en Dios no existe la palabra predestinar, no existe en la mente de Dios, no existe la idea de predestinación. Eso nace de Agustín de Hipona en los años 300 después de Jesucristo. De ahí es que nace la idea de la predestinación, pero en Dios, señores, no hay idea de predestinación. Nosotros podemos ver, señores, como dice Jesucristo, Jesucristo le dice a la iglesia, le dice a los judíos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como junta la gallina a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Alabado sea Dios. En caso, señores, de que hubiese habido predestinación, ¿sabe quién está hablando ahí? El que predestina, porque la palabra de Dios dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. En caso de que hubiese habido predestinación, el que predestina está hablando y le está diciendo a la gente que dice: ¿cuántas veces yo quise juntarte, pero tú no quisiste? Señores, si hubiese habido predestinación, Él simplemente lo predestinara a que se juntaran como Él quería que se juntaran. Y si, por ejemplo, fuera verdad que existiera eso, entonces el mismo Señor está dividido, porque por un lado predestinó a que estén divididos, y sin embargo hasta llora diciendo que quería juntarlo. Señores, y es que nosotros podemos ver en el mismo libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero tú eres tibio y te vomitaré de mi boca. ¿Usted sabe quién es que está hablando ahí? Si hubiera predestinación, ahí está hablando el que predestina. Señores, y el que si existiera eso, el que predestina, le está diciendo a un grupo de gente: mira, yo quisiera, porque la palabra ojalá quiere decir, señores, me hubiera gustado, o yo quisiera que sea de tal forma, y le dice: ojalá fuera frío, me hubiera gustado que tú seas frío o caliente, pero lamentablemente tú eres tibio, te vomitaré. ¿Te ves? No existe ninguna predestinación, porque si hubiese habido predestinación, Él nomás tenía que predestinar para que ellos sean o frío o caliente. Sin embargo, está buscando que sean otra cosa. Señores, y la predestinación, si eso existiera, el Padre y el Espíritu Santo estuvieran divididos. Porque cuando Pablo termina su sermón, le dice a la iglesia cuando Pablo termina su sermón ante el rey Agripa dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: mire, rey Agripa, quisiera Dios que no solamente tú, sino que todo el que me oye esta palabra sea como yo. ¿Y qué era Pablo? Un cristiano salvo. O sea, Dios quería
que el rey Agripa y que todos los que están en esa sala oyendo a Pablo hablar sean salvos como él es. El Espíritu Santo que inspira a Pablo lo dice por medio de él. Entonces, si Dios tiene esa gente predestinado para no creer, ¿cómo es que el Espíritu Santo dice que Dios quisiera que ellos crean? La predestinación es una falacia, es una fábula, es un engaño, un cuento, una mentira. Señores, que solamente aparece en el texto original, pero no aparece en la traducción. En la traducción esa palabra, señores, es ajena. La palabra que aparece es proorizo, que significa predeterminar o determinar antes. Y ya le he dicho, señores, cuánta cosa significa determinar. Señores, y le puedo mostrar más textos. Mire, en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios. Dice cuando los hijos de Israel iban a subir al monte Horeb, alabado sea Dios, iban a subir al Sinaí a ver la presencia de Dios. Dice que ellos dijeron, mira Moisés, sube tú, nosotros no subiremos, no sea cosa que muramos. Y Jehová dice que escuchó la voz del pueblo y Jehová dijo así, mire, dice, bien está todo lo que han dicho los hijos de Israel. Y dice en el versículo 29, eso es Deuteronomio 5:29, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Me gustaría que siempre sean así. Me gustaría, señores. ¿Y usted sabe quién está hablando ahí? El que si hubiera habido predestinación, el que predestina está hablando. Entonces, lo que a Dios le gustaría, si Él quisiera que las cosas sean de un modo, simplemente lo predestinara y ya. Sin embargo, Él está diciendo que le gustaría que el pueblo sea de una forma. En el versículo, en el mismo libro de Deuteronomio, en el verso, capítulo 32, verso 29, oye cómo dice. Dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. ¿Sabe quién es que está hablando ahí? El que si hubiese habido predestinación, predestina. Pero eso no existe, señores. Dice en el Salmo 81, verso 13, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si Israel hubiese andado en mis caminos. Así está hablando el que algunos dicen que predestina. Señores, eso no existe en la Biblia. En Dios no hay la idea de predestinación. Y podría mostrarles, señores, inmensidades de texto. Señores, donde si hubiese habido predestinación, esta palabra que se está diciendo carecerían de sentido. Oye esta. Dice, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿O es que los ángeles no sabían que ese hombre estaba predestinado a no perecer? ¿O será que realmente no existe tal cosa como la predestinación? Dice en Isaías, capítulo 1, verso 19, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Mira cómo es, si quisiereis y oyereis. Y le dice, si no quisiereis, entonces seréis destruidos, Señor. No existe tal cosa como la llamada predestinación. Bendito sea Dios. Seguimos buscando y usted ve que en Dios no hay idea de predestinación. Si hubiese habido predestinación, señores, ni nada de esto tiene sentido. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague. Bendito sea Dios. Y así podría, señores, mostrarle textos uno tras otro, donde se ve, señores, que en Dios no hay la idea de predestinación. Otro texto más donde se apoyan los falsantes calvinistas, alabado sea Dios. Otra cosa que usan como pretexto, que dicen que la fe es un don. Dicen que la fe es un don, porque dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero el don de lo que habla ahí no es la fe, Señor. El don de lo que habla ahí es el don de la gracia y la salvación.
Si hubiese estado hablando de la fe, dijera, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esta no de vosotros, pero no dice y esta. La fe, un término femenino. Y si se refiriera a la fe, dijera y esta. Pero dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto de ser salvo. El contexto y todo lo que se está hablando en el capítulo, señores, es de salvación. La fe, señores, es un mandamiento. La palabra de Dios dice en Marcos 1:15, cuando el Señor inicia su ministerio, lo primero que da son 2 mandamientos. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. 2 mandamientos. Y seguimos con los mandamientos de la fe. Dice la palabra de Dios, que dice en 1 de Juan 3, verso 23, dice, este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos. ¿Ve? La fe es un mandamiento. Dice Romano, capítulo 1, verso 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones. Dice en el capítulo 26, versículo 26, hablando del Evangelio, dice que según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Como usted ve, los dones no se obedecen, sino que se utilizan. Pero la fe, que es los mandamientos, señores, sí hay que obedecerlos. Los mandamientos se dan para obedecer y los dones para utilizar. Y aquí estamos viendo, señores, que dice que la fe se predica en todas las naciones para que la gente obedezca a la fe. Ahora, la palabra fe, señores, tiene 4 acepciones diferentes. La palabra fe en ocasiones se refiere al Evangelio, como dice Pablo, predica la fe que en otro tiempo asolaba. La palabra fe se refiere al Evangelio también cuando dice que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, que lo que nosotros creemos está basado en la obra redentora de Jesucristo. La palabra fe, señores, se refiere al Evangelio cuando dice Judas que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Eso es el Evangelio. Ahora, la fe también se utiliza para referirse a testimonio. Y por eso dice en Hechos 17, verso 31, dice que Dios ha dado fe a todos con levantar a Jesucristo de los muertos. La palabra fe, señores, también se refiere a don. El don de hacer milagros. Pero ese don lo reciben, señores, gente que ya son salvos. Dice la palabra de Dios, de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva derramaré mi espíritu. Y entonces, cuando hay dones del Espíritu, esos dones vienen sobre los siervos y sobre la sierva del Señor. Por eso es que los siervos y las siervas reciben dones, y entre esos dones está el don de fe, que es el don que obra milagro. El don que obra milagro es un coraje santo con el que usted sigue hacia adelante cuando todo el mundo quiere correr hacia atrás. Ahora, ninguno de esos que he descrito, señores, es la fe para salvación. La fe para salvación es una fe que se llama fe subjetiva, porque es la fe del sujeto, la fe personal suya, y es como un brazo imaginario con lo que usted acepta o rechaza lo que se le dice. ¿Usted ve? 4 sesiones hay acerca de lo que es la fe. Y la fe para salvación es un aporte que debe hacer usted. La fe para salvación es una fe personal, fe subjetiva se llama. El otro punto es, señores, el arrepentimiento. El calvinismo dice que es un mandamiento, que es un don, pero la palabra de Dios dice que eso es un mandamiento. El Señor inicia su ministerio diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio. Son 2 mandamientos. También dice Hechos 17:30, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda de mandamiento a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ve, eso es un mandamiento y los mandamientos se dan para obedecer. Ahora, hay gente que no obedece, como el caso de Jezabel, que dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Ve, porque los mandamientos
se obedecen o no se obedecen. Ahora, si no lo obedece, usted sabe que eso tiene terrible consecuencia. Pero el arrepentimiento, Señor, es un mandamiento, no es un don, como pretenden presentar algunos. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Señores, tenemos, señores, el caso también de Hechos 13:48. Otro texto, señores, que el calvinismo utiliza para pretender tener razón en su herética creencia de la predestinación. En Hechos 13:48 hay un texto que aparece y dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así dice el texto de la traducción. En este texto, señor, Hechos 13:48, aparece una palabra que se llama tazo. El verbo tazo, señores, traduce varias palabras y entre sus principales están, señores, ordenar, dedicar o disponer. Óigalo bien. Tazo significa ordenar, dedicar o disponer. Traduce otras más, pero las más relevantes son estas. Ahora, en el texto, señores, el verbo tazo está en la tercera persona del plural del modo verbal pluscuamperfecto, que es como la forma, el pasado del pasado, cuando un pasado está concluido. Ahora, por eso aparece la palabra tetakmenoi, y esa palabra significa, señores, habían sido ordenado, dedicado o dispuesto. Pero también esa palabra significa, señores, se habían ordenado, dedicado o dispuesto. Cuando se usa habían sido, está dado el verbo, el mismo verbo, pero en voz pasiva. Y cuando se usa se habían, está dado el mismo verbo, pero en voz media. ¿Qué significa eso de voz media y de voz pasiva? Cuando la acción que afecta al sujeto la realiza él mismo, la voz se llama voz media. Y se escoge entonces la palabra se habían. Ahora, si la acción que afecta al sujeto la realiza otra persona, la voz es media y se escoge la palabra habían sido. Pero ¿cómo yo sé cómo debo escoger la palabra? ¿Cuál de las dos es la que va? Alabado sea el Señor. Para usted saber cuál es la que va, usted debe revisar el contexto. Cuando hay un verbo que es de voz medio pasiva, eso se define por el contexto y usted debe revisar el contexto. Pero ¿cómo revisamos el contexto? Viendo un poco más adelante o un poco atrás. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros podemos revisar el contexto de Hechos 13:48, pero para eso podemos empezar desde el verso 42 y vemos que cuando Pablo termina de predicarle a los judíos, los gentiles van y le ruegan y le dicen que por favor, que para la próxima semana le hable también a ellos. Y por eso dice la palabra, los gentiles le rogaron. Fíjese la palabra, los gentiles le rogaron. ¿Qué están haciendo los gentiles ahí? Están alterando la acción que lo afecta a ellos mismos, ellos la están alterando. Están causando una alteración en lo que lo afecta a ellos. Gloria a Dios. En el verso 47, cuando los judíos ven esa multitud de gente y Pablo le va a predicar, los gentiles se ofenden y empiezan a maldecir y blasfeman. Y Pablo le dice, era necesario que a ustedes se les hable primero, pero como ustedes la desechan, entonces nos vamos pan de los gentiles. Y dice la palabra de Dios, los gentiles oyendo esto, ¿quiénes oyeron? Ellos mismos, se están alterando su contexto. La acción la están causando ellos mismos. Dice, oyendo esto, se regocijaban. ¿Quiénes? Ellos mismos. Glorificaban la palabra del Señor. ¿Quiénes lo hacían? Ellos mismos. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Ellos mismos. Entonces, como el mismo sujeto altera o está causando la acción que lo afecta a ellos mismos, entonces se coge la palabra se habían, porque ellos mismos están causando la acción que lo afecta. Se escoge, señores, la palabra se habían. Y el texto dice, creyeron, señores, cuantos se habían. Ahora, son tres verbos diferentes que yo cité. Dice ordenar, dedicar o disponer. ¿Cómo yo sé cuál de los tres es el que va?
Bueno, también revisando el contexto, dice la palabra de Dios, dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, para usted renunciar a lo que usted posee, ¿qué usted tiene que estar? ¿Ordenado, dedicado o dispuesto? Dispuesto. Ahora dice el Señor también, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, para usted hacer eso, ¿qué hay que estar? Ordenado, dedicado o dispuesto. Pero también dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para usted hacer eso, ¿qué hay que estar, señores? Ordenado, dedicado o dispuesto. Siempre dispuesto. Y hasta cuando usted dice, mire, he decidido seguir a Cristo, ¿qué hay que estar? Ordenado, dedicado o dispuesto. Siempre dispuesto. El que, por ejemplo, lo van a matar por negar a Cristo y él decide ser firme, ¿cómo fue? Pues estuvo dispuesto, Señor, dispuesto. Entonces, el texto correcto de Hechos 13:48 es de la manera siguiente. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos cuantos se habían dispuesto para la vida eterna. Y así usted puede ver que no es que Dios tenía un grupo selecto para muerte y otro para vida. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como lo dice de Timoteo 2:4. Pero también nosotros vemos en Hechos 17, en Hechos 15, verso 17. Lo podemos tomar desde el verso 16 y el verso 17, cuando el Señor dice, después de esto volveré a levantar el tabernáculo de David que está caído, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. El caso de Judas, los calvinistas insisten en que Judas estaba predestinado para condenación, pero el mismo Señor Jesucristo testifica el Señor Jesucristo, dice, nomás se perdió uno, se perdió el hijo de perdición. Pero fíjate que al decir se perdió, había un momento en que no estaba perdido. Cuando Jesucristo dice se perdió el hijo de perdición, había un momento en que no estaba perdido. Entonces Judas era salvo. Judas no quiso la bendición, dice el Salmo 109, verso 17. Dice que él no quiso la bendición y ella se alejó de él. Y antes de la bendición alejarse de Judas, ¿con quién estaba? Estaba con Judas. La bendición estaba en él. Y dice el texto, amó más la maldición y esta le sobrevino. Porque Dios no te salva obligado. Alabado sea el Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El Señor quiere que toda esa gente le busque. Ahora, en Hechos 13:48, el nombre del Señor fue invocado sobre todos los judíos que estaban ahí y sobre todos los gentiles. Y dice el Señor que Él levantó esa obra de redención, es que es lo que se refiere ahí, la obra de redención se hizo, dice el Señor, para que el resto de los hombres y todos los gentiles busquen al Señor. Por consiguiente, ahí se invocó el nombre del Señor sobre todos los judíos y todos los gentiles que estaban presentes. Pero solamente creyeron los que se habían dispuesto para la vida eterna. Por consiguiente, ese texto para nada apoya a San Calvino. Señores, y también se apoya el calvinismo en Hechos 2:47, porque el texto traducido de la Reina Valera dice, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Como el calvinismo es un error, todo error se alimenta de otro error. Pero por desgracia para el calvinismo, la mayoría de las traducciones ya han corregido ese texto, porque el texto original dice que el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y la mayoría de las traducciones, señores, han corregido ya ese texto, porque es imposible de hacerlo pasar. El texto dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, no los que habían de ser salvos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Señores, mira, Hechos, Juan 6:44. Juan 6:44 es un texto que los calvinistas se jactan pensando que lo apoyan.
Los calvinistas se jactan de ese texto y se lo retriegan en la cara a la gente. Dice el texto traducido, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oye eso, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero ¿qué pasa? Mira, lo primero que tiene que saber, que usted tiene que saber, es que todo el trabajo que hace Jesucristo, ese trabajo lo hace Jehová. Porque todo lo que hace Jesucristo es la obra de Dios. Jesucristo dice en Juan 4:34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Te ve? Todo lo que Jesucristo hace es obra de Dios. El texto dice, nadie viene si el Padre no le atrae. Pero Jesucristo mismo dice en Juan 12:32, dice, si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Y cuando Jesucristo atrae a alguien, ese alguien es atraído por Dios, porque la obra de Jesucristo es la obra de Dios. Nadie viene si el Padre que me envió no le atrae. ¿O quién? ¿Y a quién atrae Dios? Si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Y aparte de eso, el Señor es enfático y dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga ven, y el que quiera, señores, tome gratuitamente del agua de la vida. O sea que la invitación es abierta y al que quiera. Entonces, ¿a quién atrae Dios? A todo lo que Cristo atrae. ¿Y a quién atrae Cristo? Si yo fuere levantado, traeré a todos. ¿Fue levantado? Sí. Ah, pues Jesucristo atrae a todos. También tiene que entender, usted tiene que entender, usted revisa Romanos capítulo 2 del verso 1 al 4 y dice la palabra de Dios, o ignora esto, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y hace lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Y dice el texto, o ignora que su benignidad, su paciencia y longanimidad te guía hacia el arrepentimiento. Señores, esa palabra que dice guía, esa palabra significa, señores, mire, arrastra. Esa palabra es sinónima de la que está en Juan 6:44. En Juan 6:44 aparece la palabra Jercuo, pero en la que aparece en Hechos 2, versículo 4, es la palabra agó. Pero esa palabra, señores, significa arrastra. Igual que en la de Juan 6:44, o sea, son sinónimas. ¿Y a quién atrae Dios? Dice, a quien quiera que sea el que juzga, Dios lo atrae. ¿Y qué ser humano hay en este mundo que no cumpla con esa condición? Todo ser humano, señores, cumple con esa condición y juzga. Y el Señor atrae a quien quiera que sea que juzga. Dice que lo arrastra hacia el arrepentimiento. Oye, entonces, ¿por qué no es salvo? El Señor dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira en el día de la ira. Señores, y de ahí también nosotros nos vamos a Juan 17. En Juan 17, señores, es otro texto que los calvinistas creen que lo apoya, pero es solamente que creen, porque los calvinistas son un mar de confusiones, y toda confusión es un error. Y todo error se alimenta de otro error. Y el calvinismo, como es un error, se alimenta de todos los errores que hay. Alabado sea el Señor. En Juan 17, el Señor hace una oración, pero el Señor no hacía una sola oración. Si nosotros calculamos las oraciones que hizo el Señor Jesucristo, si por ejemplo calculamos que hacía 3 oraciones al día, señores, a la semana son 21 oraciones. Al mes son aproximadamente 92 oraciones. Al año son 1090 oraciones aproximadamente. Y durante sus 3 años y medio, si solamente nos llevamos hasta los 3 años y medio, señores, son 3822 oraciones. Y de esas 3822 oraciones, el Señor en esta ocasión está haciendo una oración. Y el Señor dice una palabra. Y dice en el Juan 17, verso 9, dice: no estoy pidiendo por el mundo, solamente estoy pidiendo por lo que me diste. Pero fíjese la palabra, estoy pidiendo. El texto traducido dice, no pido, no ruego por el mundo. Pero fíjese que no es lo mismo cuando usted dice, no ruego a no estoy rogando. No pido a no estoy pidiendo. Si por ejemplo, usted dice,
yo no bebo agua. Eso deja entender que en ningún momento usted bebe agua. Pero si usted dice, Señor, yo no estoy bebiendo agua, eso deja claro entendido que en este momento usted no está bebiendo agua. Y es la palabra que el Señor utiliza. Dice, no estoy pidiendo. ¿Cuándo? En ese momento, porque el Señor hacía muchísimas oraciones. Y en este momento Él está haciendo una oración. De 3000 y pico de oraciones, el Señor en este momento está haciendo una oración y dice, no estoy pidiendo por el mundo, nomás estoy pidiendo por los que me diste. Y usted estudia el texto y usted le hace un cuestionario. Por ejemplo, usted dice, Señor, ¿por quién tú estás orando? El Señor contesta, no estoy pidiendo por el mundo, estoy pidiendo por los que me diste. Señor, ¿y por quién más tú estás orando? Y en el verso 20 le dice, también estoy pidiendo por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ok. Y usted le pregunta otra vez, Señor, ¿y qué tú estás pidiendo? El Señor contesta, estoy pidiendo que ellos sean uno, oh Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Ok. Y usted sigue preguntando, Señor, ¿y para qué tú estás pidiendo eso? Y el Señor sigue contestando en el verso 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y más adelante dice, para que el mundo conozca que los has amado a ellos. La razón de ser por la que Jesucristo hace esa oración es para que el mundo crea. Pero el calvinismo cree que esa oración apoya su errada teoría, su satánica y perversa teoría de que un grupo está predestinado para vida y otro para muerte. Señores, el Señor hace una oración por sus discípulos y por los que han de creer en ellos para que sean llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, para que cuando salgan a la obra evangelística, que el mundo crea. Ahora, ¿y qué le pasa al que cree? La palabra de Dios dice que el que cree ha pasado de muerte a vida. Por consiguiente, señores, ese texto de Juan 17 no apoya para nada el calvinismo. No lo apoya para nada. El calvinismo, señores, está totalmente descartado. Mire, en caso, señores, de que hubiese habido predestinación, la predestinación fuera para el 100% de los seres humanos, ya que el Señor, mire, conoce al 100% de los seres humanos. Si hubiera predestinación, fuera para el 100% de los seres humanos. El llamado es para el 100% de los seres humanos. La justificación y la glorificación para el 100% de los seres humanos. La palabra utilizada para decir los que antes conoció, señores, es la palabra proginosco. Y esa palabra, señores, significa prever. La palabra prever, señores, usted busca ver a quién previó el Señor. En Gálatas 3:8 le dice, mire que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio la nueva a Abraham de antemano diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición ahí usted la encuentra ratificada 7 veces en la palabra de Dios. Y la encuentra citada 2 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, que hay un total de 9 veces, señores. Aparte de los otros textos donde el Señor le dice a Abraham, mira, tú vas a ser padre de muchedumbre, tú vas a ser padre de mucha gente. Y él dice, mira, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por consiguiente, mire, he descartado definitivamente que queda la teoría calvinista. Y por eso usted puede ver, como dice Eclesiastés 9, verso 4, dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Todo el mundo, señores, tiene esperanza. El Señor no tiene gente descartado. Ahora el calvinismo quiere que usted vea eso. El calvinismo quiere que usted vea eso. Pero el Señor dice, mira, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra palabra que aparece también en Hechos 4:28, aparece también la palabra predeterminar para referirse al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no estaba destinado, señores. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se ofreció voluntariamente a Dios. Y eso usted lo encuentra en un sinnúmero de textos. Como por ejemplo usted lo encuentra cuando él dice, ¿a quién enviaré? Isaías, tipificando a Jesucristo, dice, heme aquí, envíame a mí. Pero es de Jesucristo que habla.
Alabado sea el Señor. En el libro de Hebreo, usted encuentra diferentes textos donde el Señor dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice el mismo libro de los Hebreos que Jesucristo se ofreció voluntariamente a Dios. Jesucristo no estaba predestinado. Incluso Jesucristo fue tentado. ¿Para qué Jesucristo fue tentado si él estaba predestinado y no podía caer? Jesucristo fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y por la gracia de Dios fue tentado en todo, pero sin pecado. Alabado sea el Señor. En caso de haber habido predestinación, el 100% de los seres humanos hubiese estado predestinado. Pero le he citado, señores, acordar, decidir, decretar, definir, diagnosticar, todo lo que significa la palabra determinar. Y de 22 términos diferentes que le cité, uno de ellos es destinar, es verdad. Pero también hay uno de ellos que significa querer. Determinar, entre todos sus términos, también significa, señores, querer. ¿Y usted sabe qué dice la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando usted busca la palabra querer, esa palabra es la palabra celo, que también significa determinar, escoger, preferir, desear, inclinarse a, deleitarse en. Pero fíjese sobre todo la palabra determinar. Señores, si la palabra determinar significa destinar, entonces el calvinismo tiene que admitir que Dios destina que todos los seres sean salvos. Porque dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y el texto dice que esa palabra significa, señores, determinar. Si determinar significa destinar, entonces el calvinismo tiene que admitir que Dios destina que todos los hombres sean salvos. Y si bien los otros textos diciendo que el Señor escoge que todos los hombres sean salvos, prefiere que todos los hombres sean salvos, se inclina a que todos los hombres sean salvos y se deleita en que todos los hombres sean salvos. Por consiguiente, el calvinismo es simplemente un malentendido. Alabado sea el Señor. Es un malentendido que se aprovecha de algunos errores en cuanto a la traducción. Algunos errores de traducción. El calvinismo es un error que se alimenta de errores. Y entonces, a pesar de ser un error tan terrible y perverso como lo es, entonces alza su voz y pretende entonces suplantar la iglesia y ponerse como que ellos son la iglesia y que la iglesia verdadera entonces está promoviendo el error. Bueno, Dios te bendiga y espero que este estudio te sea de edificación y que se pueda presentar, que la iglesia pueda presentar una defensa segura y certera, alabado sea Dios, contra esta herejía que asedia a la iglesia. Dios te bendiga.